La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Pedro Silverio, economista, académico, fue gerente del Banco Central durante 8 años, un gran escritor de artículos. Así que nos sentimos muy bien, Pedro. Casi comenzando el año. Gracias, sí, Comenzando sí, el gracias. año. Igualmente, Claro. muchas gracias. Buenos días, bienvenido Buenos días. y un feliz y maravilloso 2020. Eso esperamos, igual para ustedes. Gracias. Pedro, justamente con todos esos atributos que te engalanan y que nunca había participado en actividad política, por eso mi primera pregunta es en Sí, ese sentido y sí. después entraremos al ámbito económico. ¿Por qué tú das el paso a la actividad política y por qué con Luis Abinader? Mira, yo pienso que el país vive una coyuntura bastante especial en estos momentos, porque como uno viendo la marcha de la economía se da cuenta que hay vulnerabilidades en muchas áreas, especialmente, por ejemplo, las finanzas públicas. Uno mira este año donde habrá un cambio de gobierno, en el sentido de que cualquier candidato que resulte ganador será nuevo en el gobierno. Y plantean grandes retos para la economía dominicana. Y en ese contexto, pues me comenzó a interesar una participación más activa. Ahora, ¿qué hace que sea, en este caso, por Luis Abinader, mi inclinación? Lo hace por varios factores. Un factor que para mí es importante es que conozco muy bien a Luis, conozco muy bien sus intenciones de gobierno, sé que por la formación que Luis ha tenido en su hogar, o sea, cómo Luis fue, digamos, criado por doña Zula y don Rafael Abinader. Yo sé que él está comprometido con unos valores que a mí me resulta que muy creíble que van a ser aplicados desde una posición de primer mandatario de la nación. Entonces, desde ese punto de vista, conociendo eso, la realidad nuestra y viendo las necesidades que tiene el país de cambios importantes y el agotamiento quizás también de un gobierno que, bueno, esta gestión tiene 8 años, va a cumplir 8 años, y en total el PLD ya este año cumple 16 años ininterrumpidos en el gobierno. A mí me parece también que es necesaria una renovación, porque una renovación que va a beneficiar a la democracia y una renovación que va también a beneficiar la calidad de la economía, porque se han ido posponiendo reformas importantes para darle a la economía un mayor sustento, una mayor sostenibilidad. Por eso pienso que Luis es en esta coyuntura el candidato ideal para conducir la nación. ¿Y está preparado el Partido Revolucionario Moderno para justamente afrontar los retos y lo que ha sido la agenda pendiente de la economía dominicana en términos de las reformas que ha necesitado? Y por intereses políticos, por el mismo costo que tiene frente a la población, quizás tomar algunas medidas que implican el rechazo en cierta forma de algunas de esas medidas. Sectores no solamente de la sociedad en sentido general de la población, sino que del propio empresariado, cuando haya que quitar algunos subsidios y subvenciones, va a tener cierta repercusión en ese sector. ¿Se está preparado para eso, sobre todo cuando el propio Partido Revolucionario Moderno ha dicho que en un momento decía que el tema era de calidad de gasto? Ahora ha cambiado un poco su discurso y dice que el tema son las reformas, pero que la confianza de la gente en las autoridades juega un papel fundamental a la hora de hacer una reforma. Sí. Si eso es inminente, ¿cómo se va a hacer eso de una vez, bueno, doctor Silverio? Un proceso de reforma va a implicar un proceso de concertación social, política y económica. Y
en este caso, un gobierno nuevo lo que tiene que tener es la vocación de liderar ese proceso atendiendo los intereses del país y con las suficientes argumentaciones para justificar ante el país las distintas reformas que deben hacerse. Yo no creo que un partido tenga la receta mágica de cuáles deben ser todas las reformas, ni cuáles deben ser los contenidos de esas reformas. Lo que debe tener es la vocación de concertación para, en ese proceso, determinar qué es lo que más conviene al país. Ahora, ¿Y la tiene el PRM? Bueno, esa vocación yo voy a hablar por un régimen presidencialista. O sea, en un país donde el presidente es tan fundamental, el presidente lidera, el presidente pone el tono de la administración, pone el tono de la gestión. Entonces, creo que Luis va a poner el tono de una reforma o de un proceso de reforma concertado, de un proceso de reformas que se preserven los intereses públicos por encima de los intereses particulares y de un proceso inicial, como se ha planteado ya en muchas ocasiones, de un proceso de legitimación de la gestión pública que hasta el momento ha ido perdiendo muchísima legitimidad precisamente por todos estos procesos de corrupción que casi han incapacitado al gobierno para liderar un proceso de reforma. Es decir, todas las reformas que se han estado posponiendo ha sido precisamente porque ha habido una serie de elementos institucionales que no están funcionando y que el gobierno no ha tenido la legitimidad para hacer funcionar y por lo tanto no ha podido liderar un proceso de concertación. Primero hay un proceso de legitimación de transición antes de afrontar, vamos a decir, la reforma fiscal, que quizá la más importante. Sí, pero ese proceso de legitimación es un proceso simultáneo, porque desde el momento en que el presidente toma posesión, hace las designaciones que va a hacer. Y esa es una señal. Ahí ya tú comienzas a dar una señal de cuáles son tus intenciones como gobernante. Las señales comienzan, con los candidatos que presentan a la población también. Sí, es cierto. Es una señal. Es cierto. Si son diferentes o si es lo mismo. Sí, pero son procesos también que son separados. Sí. Pero hay otro punto aquí, es que Luis se ha comprometido con una justicia independiente, se ha comprometido con promover una justicia independiente. Y desde ese primer día, uno va a mirar el compromiso de él con ese... ¿Y cómo? Bueno, hay la designación, por ejemplo, de un procurador independiente, un procurador que pueda... Pero él ha propuesto que sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, correcto. Y con esa composición, correcto, a menos que sea con una mística distinta. Digamos que la elección por el Consejo Nacional de la Magistratura es la respuesta institucional a esa... Pero habría que modificar la Constitución. Sí, habría que modificar la Constitución, pero hay un tema aquí. Independientemente de que el procurador lo elige el presidente, en una primer señal, el procurador que es elegido la persona que es elegida como procurador, va a indicar la intención del presidente. Entonces, él ha estado dispuesto a hacer una designación independiente, no importa si lo condiciona la ley o no lo condiciona. Él ejerce su derecho como presidente de elegir el procurador, pero lo va a hacer incluso, lo puede hacer incluso en compromiso con la sociedad civil. Es decir, hay elementos ahí que te van a revelar las verdaderas intenciones de adecentar la justicia y de tener una justicia independiente. Pedro, tras 15 años de crecimiento con estabilidad y entonces con el antecedente del gobierno del PRD donde se perdió el crecimiento con estabilidad, muchas veces las voces oficialistas lo que lanzan es que solamente el PLD es capaz de preservar la estabilidad, como una forma de decir, si sube el PRM, vamos a volver de nuevo hacia atrás. ¿Qué tú responderías a eso? Bueno, yo primero creo que es una línea de proselitismo político, porque las sociedades aprenden de sus propios errores también, las sociedades miran lo que ha ocurrido en otras ocasiones y creo que son situaciones bastante diferentes las que se presentan
ahora con las que se presentaron, por ejemplo, en el año 2000. Es decir, hay cosas que no necesariamente son repetibles. Pero además, yo creo que Luis ha estado dando señales de que primero va a preservar la estabilidad económica del país, la estabilidad macroeconómica, y lo ha estado dando con señales muy claras. Y segundo, yo pienso que no solamente se trata de asegurar esa estabilidad macroeconómica, sino también de mejorar la calidad de esa estabilidad macroeconómica. Creo que el país tiene ya una gran experiencia en estos temas y no me cabe la menor duda de que su gobierno, un gobierno de Luis, no va a poner en peligro la estabilidad económica. Al contrario, yo creo que la va a fortalecer. Vamos a una breve pausa, Pedro Silverio. Volvemos porque tenemos todavía muchas preguntas al economista y miembro del gabinete económico de Luis Abinader, el doctor Pedro Silverio Álvarez. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos honrados con la participación del doctor Pedro Silverio Álvarez, economista, académico y miembro del gabinete económico del candidato presidencial Luis Abinader. Doctor, comenzando el 2020, se habló de que, bueno, de los retos locales, pero no estamos aislados. Vivimos en un mundo donde somos afectados por las repercusiones de hechos que ocurren en otras naciones. La situación que está ocurriendo de Estados Unidos con Irán, en estos momentos que hemos visto que la semana pasada, pues aquí hubo un incremento en el precio de los combustibles y la justificación fue esa. Bueno, usted me mira como bueno. Los pronósticos que podemos hacer con esas coyunturas que no controlamos a nivel internacional, la repercusión en la República Dominicana. Bueno, déjame comenzar por lo de los combustibles, nada más como una aclaración, porque a mí me llamó mucho la atención. Exacto. Esa aclaración que hizo el Ministerio de Industria y Comercio. Sobre todo que fuera horas antes lo de... Exactamente. Y que las compras se hacen, bueno. Exactamente, que la referencia de los precios se hace el martes en esa semana y que el evento ocurrió el jueves y los precios del viernes se hayan justificado por el ataque. Cayó a Soleimani. Exactamente. Pero sí es cierto, el país, el entorno internacional es fundamental para... Es determinante. Es fundamental, sí, para la República Dominicana. Y lo que está ocurriendo en Irán, en el Medio Oriente, es una situación que nos debe preocupar mucho. Ahora, cuando uno mira los acontecimientos más recientes, es decir, los ataques que hizo Irán a 2 bases militares de Estados Unidos en Irak, eso parece casi parte de una obra de teatro. Es decir, se atacan 2 bases militares y resulta que no hay una sola víctima de esos ataques. Hasta ahora no ha habido víctimas. Y todo parece que el mismo gobierno de Irán dijo que con ese ataque ellos habían vengado la muerte de Soleimani. Es decir, ellos se daban como por satisfechos por ese ataque que hicieron y ahora ya ahí como que completaba su venganza. Bueno. Y yo veía las declaraciones de su ministro de Relaciones Exteriores, donde ellos hablaban de que ellos no eran un gobierno terrorista, que el terrorista era el gobierno de Estados Unidos y que... Es decir, hubo una obra de teatro ahí, porque Trump iba a hablar anoche al país y no lo hizo. Lo dejó para comunicarse en la mañana de hoy. Me imagino que ya lo debe estar haciendo. Y lo que parece es que el gobierno de Irán, con las presiones internas también, ha lavado la cara con este ataque y ha dado por satisfecho a esa gente. Y Estados Unidos, que ha mirado el asunto, ha dicho, bueno, pues si ese es el asunto, pues lo podemos dejar ahí. El gobierno de Irán no tiene muchas razones para entrar en una escalada de es decir, que se le puede violencia. creer que ahí queda.
Bueno, no exactamente, porque ellos tienen otros mecanismos indirectos para seguir Exacto. haciendo cosas, Torpedeando, sí. pero de manera directa le va a resultar muy difícil, porque Estados Unidos, si Estados Unidos atacara objetivos dentro de Irán, pudiera crearle una desestabilización al régimen de Irán. E incluso pudiera caer el régimen de Irán si se crea un caos político en el país. De manera que ellos tienen que también tienen una serie de restricciones que tienen que actuar dentro de esas restricciones. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque no podemos tampoco pensar que este es el fin del mundo, ni podemos pensar que aquí los precios del petróleo se van a disparar enormemente. Sí hay reacciones, claro que las habrá, pero no necesariamente hasta que este conflicto no escale en otros niveles. Todavía no se puede. Y esperamos en Dios que no. Exactamente. No podemos esperar que los precios del petróleo se disparen de una manera extraordinaria hasta que este conflicto nos lleve a otro escalamiento. Yo pienso que las expectativas que hay es que esto puede mantenerse dentro de ciertos límites. Y si no afecta los precios del petróleo, pues entonces pues el impacto sobre la República Dominicana es mucho menor. Pedro, ¿y no es más preocupante el panorama interior? Porque vimos el año pasado como una ralentización económica, motivada básicamente por las expectativas políticas, y yo creo que de no haber sido por la flexibilidad de las medidas de liberación de encaje legal y disminución de la tasa de política monetaria, es muy probable que quizás el año hubiese terminado con un crecimiento mucho menor al que parece que va a ser cercano al 5%. Sí. Tenemos un año electoral, un gobierno con un candidato que se sabe que se va a gastar mucho dinero, porque las primarias dieron una idea de la disposición del gobierno a gastar. Es decir, no es más preocupante el panorama interno en términos del aumento del déficit del endeudamiento y de que haya todavía una parálisis porque los inversionistas, porque los consumidores se aguanten un poquito hasta esperar a ver los resultados. Sí, bueno, aquí estamos hablando de expectativas y ese entorno internacional uno tiene que mirarlo con mucha cautela y dándole la ponderación. Si no puedo decir que no sea importante, es muy, muy, muy importante. El tema doméstico sí domina por la razón que tú has dicho, o sea, la situación de un candidato del gobierno en las elecciones de mayo sí crea una presión para que el gobierno gaste de una manera desmedida en interés de promover una candidatura que se ha visto en las encuestas que no ha arrancado con buen pie y todavía no lo está. Y hay incluso encuestas que lo ponen discutiendo el segundo lugar con la fuerza del pueblo. Es decir, que un candidato bajo esas condiciones seguramente va a presionar al gobierno para que gaste más. Y no sería algo nuevo que en un proceso electoral un gobierno gaste más y lo haga de una manera desmedida. Por eso tengo la impresión que esa es una grave amenaza que pesa sobre la estabilidad de las finanzas públicas, porque el país no termina el 16 de mayo, 17 de mayo, ni el 16 de agosto. O sea, el país sigue. Y si las cosas si las cosas se agravan más de lo que están, en el sentido de que a pesar de que hemos tenido niveles de crecimiento, muy buenos niveles de crecimiento comparativamente con América Latina, muy extraordinarios, e inflación controlada, sabemos también que hay elementos que sustentan esa situación, ese crecimiento y esa situación económica que exponen a las vulnerabilidades de las finanzas públicas. Entonces, es sumamente de cuidado y hay que observarlo con mucho detenimiento, cómo va el gobierno a manejar su política de gasto, que muchas veces no se sabe hasta que pasan las elecciones lo que se ha hecho, hasta que se hace un levantamiento. Cuando viene el complementario. Cuando viene el complementario, ahí entonces ya se descubre por dónde fue. Pedro, y con el Banco Central, tú vienes de 8 años de gerente del Banco Central, tenemos un estado de certificado que ya supera con mucho los 600.000 millones de pesos e intereses que ya rondan los 80.000 millones. ¿Qué contempla el programa de gobierno con el tema del cuasi fiscal, de la política monetaria, de la política cambiaria?
Bueno, todavía no podemos decir que hay un programa ya de gobierno elaborado de manera definitiva, o sea, hay un proceso de elaboración de ese programa de gobierno, pero obviamente que ese es un tema de gran preocupación, la situación el alto volumen de certificados que se han emitido, alrededor de 600.000 millones, los intereses que eso genera y la presión que esto pone en el déficit cuasi fiscal, pero esto también tiene que ser parte de un proceso de concertación, porque no solamente el Banco Central tiene una incidencia en esto, cualquier solución que se haga en esta área debe involucrar, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que es una parte fundamental, porque cuando el Banco Central tiene un déficit cuasi fiscal, ese déficit va al final de cuentas, tiene la vocación de convertirse en un déficit fiscal, que es el manejo de las cuentas fiscales por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, se está elaborando un plan para mirar este tema, saber que no se puede, como ustedes bien saben, el programa de recapitalización del Banco Central no funcionó. No logró los objetivos, hay cantidad de razones. El gobierno no ha cumplido. El gobierno no ha cumplido. Entonces, fíjate que cómo distintos actores intervienen en este proceso. El gobierno, un presidente, un ministro de Hacienda, un gobernador del Banco Central, son elementos que tendrán que sentarse y buscar una solución de más largo plazo. Es una solución que probablemente implique una mayor extensión del plazo que originalmente se tenía. Realmente hay alguien que decía de un organismo internacional que los bancos centrales no quiebran por descapitalización. Entonces, y es verdad. Es verdad. Entonces, el tema es abordarlo esto dentro de un esquema de prudencia, de un esquema donde los costos fiscales o la presión sobre las finanzas públicas sea la menor posible frente a un gobierno que va a tener necesidades de cumplir con una serie de objetivos en el plano fiscal. Entonces sería una extensión de plazo, mirar cómo se fija un esquema quizá menos complicado con el tema de cómo determinar los porcentajes de transferencias que haría el gobierno al Banco Central, es decir, buscar quizás un mecanismo más simple. En fin, el tema está siendo estudiado. Y creo que por ahí es que están haciéndose las observaciones. Doctor Silverio, pero ¿se le puede garantizar a la población y a esos actores que analizan el acontecer económico del país de que la intención y las capacidades del equipo que acompaña al candidato presidencial Luis Abinader, podríamos decir que ustedes garantizan un crecimiento con estabilidad y con una inflación controlada, que ha sido de las ganancias que hemos tenido en los gobiernos del PLD? Yo pienso que sí, y estoy convencido de que sí. No hay una fórmula mágica para eso. Es decir, si los gobiernos o los diseñadores y ejecutores de la política económica mantienen la disciplina en sus distintas áreas, si hay una disciplina en el área monetaria, si hay una disciplina en el área fiscal, los resultados económicos tienen que verse. No es, o sea, las crisis pueden resultar por elementos que son choques externos a la economía o choques internos, pero también pueden ser resultado de mal manejo de la economía. Entonces, pero si seguimos endeudándonos. Ahí iba, porque yo estoy señalando que hay elementos que no son fórmula mágica, porque ustedes tienen, si tenemos la disciplina monetaria y si tenemos disciplina fiscal, muy probablemente las cosas, el crecimiento y el control de la inflación se mantienen, siempre tomando en cuenta qué tipo de choques pueden afectar la economía desde el punto de vista externo y desde el punto de vista interno. Ahora,
yo puedo tener un crecimiento económico y puedo tener una estabilidad económica bajo diferentes combinaciones de políticas. ¿Cuál ha sido la combinación de política del gobierno? Bueno, la deuda, el endeudamiento. Es decir, el mecanismo de endeudamiento ha hecho posible que, las finanzas públicas sean financiables, las emisiones de parte del Banco Central de grandes cantidades de certificados ha hecho de alguna manera posible que la estabilidad monetaria también se haya mantenido, lo que indica que por ahí hay un espacio también para mejorar la calidad de esa estabilidad económica. Y entonces creo que las recetas económicas o las políticas económicas que van a mantener esa estabilidad y ese crecimiento están ahí. Déjeme decirle que la estabilidad económica no es un invento del gobierno de Danilo Medina. Sí, el gobierno de Danilo pero Medina es un resultado que se ha visto. Heredó la misma, el mismo incluso gabinete económico prácticamente que tenía el gobierno anterior, continuó con Lo que pasa es Danilo Medina. que ahora solamente se habla de 2012, 2018. No se habla del 2004, 2012. Exacto, Ese periodo se olvidó. Exacto, entonces la gente dice, bueno, pero habrá estabilidad después que venga un nuevo gobierno con Danilo Medina en el 2012. Bueno, la hubo. Es decir, porque no hubo una ruptura, no fue un gobierno que se levantó sobre nuevas premisas, simplemente continuó con las que ya existían. Pedro, muchísimas gracias. Nosotros esperamos tenerte con mucha frecuencia. Se acabó. Sí, el tiempo vuela en televisión, pero tenemos muchos temas y esperamos contar contigo con cierta frecuencia dentro de tu agenda, que sabemos que es bastante apretada. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias.